Señores, retornando a su programa estelar de la mañana, primera entrega. Miren, queremos una luctuosa. Falleció doña Hilda Hernández. Esa es la madre de un periodista dominicano, muy amigo mío, Eduardo Álvarez y Hernández. Doña Hilda, su madre, caramba, una dama muy agradable. Le doy el pésame a Eduardo Álvarez y a Melvin, su hermano, por el fallecimiento de su madre, doña Hilda. La conocí, gran mujer, que Dios la coge en su santo seno y que le dé consuelo a sus hijos. Eduardo Álvarez actualmente funciona como el cónsul dominicano en Hong Kong, Eduardo Álvarez, muy conocido en el periodismo dominicano. Siempre estuvo muy cerca de su madre. Qué pena que tenga que brevar de ese trago tan amargo. Bien, así que mis condolencias desde aquí a Eduardo Álvarez, a su hermano Melvin, por el fallecimiento de su madre, doña Hilda. Que en paz descanse. Bueno, el trabajo es el trabajo y de inmediato vamos a hablar con un exquisito intelectual dominicano, un economista, un estudioso del quehacer político. Vamos a tocar sobre el tema más importante que tiene la actualidad, que es el conflicto de Rusia y de Ucrania, que de una manera u otra ha desplazado ya el mismo tema del COVID. El conflicto de Rusia y Ucrania le ha quitado la titularidad al problema del COVID y está dando durísimo en la economía del mundo. Don Tito, qué gran honor tenerlo a usted por aquí. El placer es mío estar con ustedes aquí temprano en la mañana. Sí, tempranito, madrugando. Mire, don Tito, la gente habla sobre el conflicto de Rusia y Ucrania y no entienden el génesis, qué provoca eso. Algunos han especulado de que Rusia dice que ellos no tienen una guerra todavía, que fue una acción militar. Otros dicen que fue una guerra. ¿Cuál es la situación que tenemos? La situación no se puede ver hoy. Los hechos hay que analizarlo en su justa dimensión. Y eso viene desde cómo se pactó la ruptura del bloque socialista, principalmente la caída de lo que se conocía como la Unión de Repúblicas Soviéticas. En ese momento que cae la Unión Soviética, se llega a un acuerdo entre Rusia, la Federación Rusa que había surgido, y la OTAN y Estados Unidos, donde se planteaba que la OTAN, como ya el Pacto de Varsovia, que era la contraparte soviética de la OTAN, había desaparecido, pues no tenía razón de ser de que la OTAN existiera. Entonces se planteó que la OTAN no iba a desaparecer, pero que no se iba a extender más hacia el este. En ese momento eran 14 naciones. La OTAN pasa de 14 a 30 naciones. ¿Por qué? Bueno, el presidente de la Federación Rusa era Yeltsin. Yeltsin era un tipo estílico, sí, o sea que estaba más borracho que en las gestiones que tenía que ver como Estado, y no le dio importancia. Y muchas de las ex repúblicas pues pasaron a ser parte de la OTAN, de la miembro del Pacto de Varsovia, y algunas como Lituania, Letonia, que eran de la ex Unión Soviética, también pasaron a ser parte del Pacto de Varsovia. O sea, la OTAN fue violando el pacto. Se fue violando ese pacto. Cuando llega Putin como primer ministro, exige que se cumpla el pacto. Le dicen que no hay nada firmado, que eso fue de boca, y, y sigue en esa tesitura. Ahora, ¿qué pasa? Putin llega a la presidencia y le exige ya directamente como presidente de la Federación Rusa que se cumpla de no extensión del Pacto de Varsovia.
le dicen que no hay problema que de la OTAN, Sí. de la nueva extensión de la OTAN, que no hay problema, que la OTAN no se va o sea, no tiene problema con esa extensión porque la OTAN es una organización de paz, y entonces de paz, y destruyeron A Yugoslavia. a Yugoslavia. Entonces comienza ese enfrentamiento y él y dice, pero que todo el que quiera puede pertenecer. Y él hábilmente, o sea, Putin no es un loco. Él se graduó summa cum laude en la escuela de alta estrategia de la KGB. Aunque se quiera pintar ahora, pues se está pintando de que es un loco. ¿Eh? No, Se nadie, está no. pintando, mucha gente lo está pintando No, así. lo están pintando. Así. Es una campaña. Esa campaña se está pintando, En la está guerra, vendiendo. la Es una guerra- campaña de Occidente. Sí. La guerra lo Está bien. primero que se Sí. pierde es la verdad. Sí. Entonces, él ni es un loco, ni es un tipo que se bebió 2 tragos y salió A inventar. a inventar. Entonces, ¿qué hace Putin? Le pide ser parte de la OTAN. Porque como todos pueden entrar, dice, yo quiero formar parte de la OTAN. Le dice, no, Rusia no puede. Y él se va dando cuenta que lo van rodeando. En un momento determinado, Georgia quiere entrar a la OTAN y él le dice, no, no puede entrar porque si ponen misiles nucleares en Georgia en 5 minutos están en Moscú. No me da tiempo a interceptarlo. Le siguen con esa cuestión y él interviene a Georgia. Para acabar ese problema. Sí. ¿Qué pasa? Con Ucrania la situación era diferente. El gobierno de Ucrania era prorruso y se da entonces el golpe de estado del Maidán. Recuerden, para que puedan entender qué es lo que está pasando, Ucrania surge en 1920, formado por Lenin. Kiev fue la capital de Rusia, el Rus de Kiev. El que conoce Sí, claro. la historia, en el siglo IX, cuando se crea Rusia, la capital era Kiev. Todo eso del Donbass pertenecía a Rusia. Ahora, la parte que se da hacia Polonia y Alemania fueron territorios que los rusos fueron tomando de Europa y de esa parte, y Lenin le entrega eso y crea la Ucrania como la periferia para Crear la frontera de ahí. crear un colchón de amortiguamiento. Sí. Esa parte que va hacia Polonia, Alemania, es más pro-europea, y la otra parte que está en el Donbass y toda esa parte En prorrusa. es más prorrusa, porque inclusive el idioma que hablan es el ruso, y su cultura está muy vinculada al ruso. Entonces, se da el golpe de estado del Maidán, ustedes pueden buscar, y lo mismo Estados Unidos dice, nosotros financiamos eso con miles de millones de dólares. Cuando se da, él toma a Sebastopol y a Crimea. Crimea y Sebastopol eran parte de Rusia. Y Nikita Khrushchev, que era de Ucrania, Ah, Nikita era ucraniana. era ucraniano, sí. Entonces, en 1954, sin tirar un tiro, sin hacer nada, le pasa Crimea a Rusia. le pasa Crimea a Ucrania. Ucrania, ok. De Rusia se la pasa a Ucrania. Pero no había problema porque todo era lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Inmediatamente se toma la salida del Mar Negro o al Mar Negro que tenía Rusia, era Crimea. Sí. Si tú tomabas a Crimea, aislabas a Rusia Sí, automáticamente. automáticamente. Estaba salida ahí. Entonces, la gente en Crimea se opone, y en el Donbass se oponen al golpe. Y comienza una crisis en Ucrania y se hace un referéndum en Crimea donde el 95-96%
decide anexionarse a Rusia nuevamente. O sea, Crimea prefirió irse para Rusia. Para Rusia. Y en el Donbass, Lugansk y Donetsk se levantan y se crean la República Autónoma del Donbass. Esas son las que está defendiendo ahora Putin. Exactamente. Por eso es que hay que ir interpretando Paso a paso fue demasiado la historia, muy compleja. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se levantan, ya Crimea forma parte de Rusia. Rusia, que tiene una base militar ahí, inmediatamente toma posesión, una base naval, toma posesión de Crimea y apoya a Lugansk y a Donetsk. Esos enfrentamientos comienzan a ir a más y se hace el acuerdo de Minsk. En el acuerdo de Minsk participa Rusia, participa Alemania, participa Francia, participa Ucrania y se hace, como es natural, en Bielorrusia, cuya capital es Minsk. Entonces por eso se llama el acuerdo de Minsk. Se firma ese acuerdo y se concede la autonomía de Lugansk y Donetsk dentro de Ucrania como república autónoma, como son los vascos en España, o como son otros, los gallegos y todo, que tienen su autonomía dentro del Estado. Hasta el mismo Madrid tiene un Estado autonómico. Entonces, se reconoce que va a ser un Estado autónomo y que se van a retirar las armas de grueso calibre de todo el alrededor para mantener la hegemonía de ese Estado autónomo dentro del territorio y la convivencia de los grupos étnicos rusos que iban a ser respetadas. Iban a estar ahí, iban a ser respetados. Bueno, esos acuerdos se fueron violando. Lo primero fue que se fue rodeando el Lugansk y Donetsk, fueron haciendo bombardeos. Se hace una matanza en Odessa, en los sindicatos de Odessa, que ahora cumplió años, 8 años. Comienza todo y Putin comienza a exigir que se cumplan los acuerdos de Minsk. Muchos podrán ver en la prensa donde él le exigía que se respetaran los acuerdos de Minsk. Al no respetarse su acuerdo, hubo matanza. Se mataron más de 15.000 ucranianos de la parte del Donbass. Cuando se plantea rodear ya totalmente, que van avanzando la fuerza ucraniana para la toma de Lugansk y Donetsk, Putin da un giro, reconoce a la república, ya no como república autónoma, sino como república popular de Lugansk y Donetsk, y le da el apoyo militar. Inmediatamente, el 25 de febrero, comienzan los enfrentamientos y avanza hacia Kiev. El que lee El arte de la guerra, que es un manual de miles de años, sabe que lo primero que te plantea ese manual es el engaño. O sea, engaña, miente. No, que cuando tú en la guerra vas a atacar, tú tienes que engañar al enemigo. Putin estratégicamente ataca a Kiev. ¿Por qué? Porque Kiev es la capital. La capital, sí. Eso lo obliga a concentrar la mayor parte de tropas especiales en la defensa de la capital, porque si cae la capital, ya cayó todo. Sí. E inmediatamente que está bombardeando, hace un giro, saca la tropa de Kiev y rodea el Donbass. Entonces ahí vemos que caen varias, Kharkov, varias comunidades autónomas, varias provincias, y va ampliando. Ya, bueno, toma Mariupol. Lo va acercando, va tomando, porque es tomando, y es un proceso largo. Esa es una guerra larga. Entonces, ya le queda Odessa.
O sea, cuando él termine Mariupol, toda esa Kharkov, ya todo eso está ahí, pues él va a Odessa, porque eso le permite un cordón que va desde el Donbass hasta Crimea por tierra. Eso es lo número uno. Sí. Número dos, ya comprendiendo por qué ahora la inflación. Rusia es una potencia energética. Rusia tiene carbón, tiene petróleo, tiene gas y tiene uranio. Todo se utiliza en energía. Hubieron varios economistas, y voy a explicar esto, que analizaron la crisis económica del 29. Entre ellos estuvo John Maynard Keynes y estuvo también otro brillante polaco que fue Kalecki, Michael Kalecki. Kalecki y Keynes llegaron a la misma conclusión. Se analizaba que la crisis cuando se presentaban, cuando había crisis económica, se presentaba deflación. La deflación es mortal, Sí. es una reducción de los precios, por Sí. eso frena la inversión. Sí. Porque si los precios tuyos Bajan. bajan y mañana van a estar más baratos, tú dices, yo no voy a Yo no voy a invertir. meter mi cuarto aquí que voy a perder. Entonces, en ese momento se creaba desempleo, caía la producción y había un problema en la economía. Entonces Keynes y Kalecki, que había llegado a esa misma conclusión, plantearon que el Estado tenía que intervenir en la economía porque la deflación se daba al margen de la inflación, porque cuando la economía estaba en dinamismo, había mucha demanda y había inflación. Sí. Entonces, como se daba separada ambas, el Estado tenía que intervenir. ¿Cómo? Haciendo obras de infraestructura, incrementando el gasto público, bajando la Dinamizando la economía. bajando la tasa de interés bancaria para que las familias consuman y bajando también la tasa de interés bancaria para que las empresas invirtieran y crearan nuevas unidades productivas. Ahora, cuando ese dinamismo llevaba y comenzaba a crear inflación porque había un incremento de la demanda, entonces el Estado tenía que bajar el gasto público, subir la tasa de interés, y todo esto venía a la economía a moderarse, a llegar a una situación de moderación. ¿Y qué pasó en el año 1973 y en el año 1979? Esto funcionó y se planteaba desde que se llegó al acuerdo de Bretton Woods en 1945 y que la economía keynesiana comenzó a aplicarse ya a finales de los 30, a mediados de los 30. Estaba en su buena la URSS. Sí, entonces cuando comenzaron a plantear esto se decía que ya los ciclos económicos iban a desaparecer porque había cómo eliminar esos ciclos económicos. ¿Y qué pasó en el 73? Se da la guerra del Yom Kippur. La guerra del Yom Kippur, conocida también como la guerra de los 6 días, Los judíos. y los árabes le pusieron sanciones a las naciones que apoyaron a Israel. El barril de petróleo que se cotizaba a $2.50 pasó a $11.90. ¿Y qué pasó en el 1979? Aquí se genera en 1973 la primera crisis del petróleo. En 1979, el Shah de Irán, que había sido puesto por Estados Unidos, es derrocado por un grupo de ayatollah. Eso comienza a presionar el petróleo hacia arriba, pero viene el enfrentamiento entre Irak e Irán, que son dos naciones productoras de petróleo, y el petróleo sube de $11 y pico a $30 y tanto. Esto crea la segunda crisis del petróleo. Pero aquí se produce algo que la economía nunca se iba a imaginar, y quise hacer ese símil para poder ver lo que está pasando hoy. Sí. Se dio en la economía lo que se conoce como estanflación.
que es estancamiento económico, que Keynes nunca se lo imaginó, y mucho menos Kalecki, con inflación, porque recuérdense, Se estancó y hubo inflación al mismo sí, tiempo. que cuando ellos analizaron la economía, decía, cuando la producción cae, se produce La deflación. Inflación, sí. Y cuando se dinamiza, se produce la inflación y se dan separados. Aquí hubo una caída en la producción y inflación a la vez. Ahora, ¿por qué se produce eso? Eso para que se lo llevara el que lo trajo. ¿Por qué se produce esa situación? Es importante verlo. La situación se produce porque la energía interviene en todo el proceso productivo. Claro. Y cuando tú subes El petróleo, el combustible. los energéticos, toda la producción sube. Por ejemplo, vamos a ver, tú dices, bueno, yo lo que tengo es producción agrícola. Ok, la semilla mejorada, el abono, el fertilizante, todo eso se produce a base de petróleo, de energía, Necesito y cumplir. tú tienes que transportarlo. Entonces, si el petróleo sube o sube lo energético, Incrementa el costo. esto te aumenta el costo. La producción, entonces tú produces esos bienes, tiene que ir a la industria, tiene que transportarlo a la industria. En la industria tienen que ser procesados, se usa energía. Entonces comienza un proceso complejo en la economía. Hago eso para que sepan lo que está pasando hoy. Sí, la realidad. Ahora, ¿qué pasa hoy? Rusia es la tercera productora de petróleo a nivel global. El primero es Estados Unidos, pero tiene que importar porque tiene un consumo mayor. Hay una demanda de 100 millones de barriles de petróleo al día. 100 millones de barriles al día. 100 millones es la demanda de Diaria. hoy, Wow. diario, de barriles de petróleo diario. De eso, Arabia Saudita, que es la segunda y es la primera exportadora, reporta 12 millones de barriles de petróleo al día. Rusia tiene 11 millones Ah, pues están ahí. de barriles al día. Sí, Estados Unidos tiene 12 millones y medio, Arabia Saudita 12 y Rusia 11. Van más o menos ahí. Pero Rusia exporta entre 5 y 6 millones de barriles de petróleo. Que es muchísimo. Si tú sacas esos 5 o 6 millones de barriles de petróleo del área de consumo, Hay un problema, sí. eso dispara los precios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? No es un problema de que hay escasez de petróleo. No, lo que pasa es que lo que comercializan, los brokers que comercializan petróleo y que tienen una demanda, que ellos tienen una demanda de Rusia de 5 o 6 millones de barriles de petróleo. Si tú les retiras esos 5 millones por sanciones que tú le has puesto a Rusia, ellos tienen que salir a buscar En el mercado Sí, negro. sí. en ese mercado. Pero ¿quién te puede suplir esos 5 millones? Porque no es tan fácil. No hay producción. Porque es que ya tú lo tienes. Y que está comprometida. Tú lo tienes, o sea, tú vendes a futuro. Sí. Tú no le puedes decir a Arabia Saudita, mira, Mándame. ¿De quién es ese Mándame, negocio? mándame, no hay forma. No. ¿De quién es ese no. negocio? Ya, ¿De quién es ese negocio de esa crisis? No, de ese negocio son de los brokers. Ahí. No, 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 me Ahí refiero- Estados Unidos tiene un papel fundamental en ese negocio, de ese bloque. Estados Unidos. Estados Unidos tiene, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque, vamos a suponer, Estados Unidos puede llevar gas. Sí, El gas es fácil. Sí. Pero para Estados Unidos llevar gas a Europa, Rusia despacha el gas por gaseoducto. Ahora, Está ¿qué ahí tiene mismo. que hacer Estados Unidos para llevar que solamente puede suplir 15 millones de metros cúbicos, de toneladas métricas de gas al año a la Unión Europea? Pero ellos demandan 150 millones de toneladas métricas de Rusia por los diferentes gaseoductos que tiene Rusia. Sí, Entonces, sí. ¿qué tiene que hacer Estados Unidos para llevar ese gas que Rusia lo manda de aquí a ahí Sí. por un gaseoducto? ¿Qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es convertir ese gas en líquido porque no puede ser transportado. Y eso es un costo. Wow. Eso tienen que montarlo en un barco Llevarlo. y eso es un costo. Ese barco tiene que llegar a Alemania o tiene que llegar y depositar, pero hay que montar una planta regasificadora
porque después que tú lo metiste como líquido, tienes que volverlo a convertir a gas para poderlo distribuir. ¿Y qué- Y ese otro costo y es un tiempo. ¿Y quién está haciendo ese negocio? No, eso no se puede hacer inmediatamente. Eso no se puede hacer inmediatamente porque Alemania no tiene la planta regasificadora. Sí. España tiene 7 plantas regasificadoras que había hecho, pero España tiene un problema. España reconoció la parte esta del Sahara, Ajá. y Argelia le quitó al reino de Marruecos, se lo reconoció, y Argelia, que es que le suple el gas por un gaseoducto, tiene problemas con Marruecos. Y le redujo la cantidad de gas que le envía y planteó quitarle el gas a España. Entonces ahí hay otro conflicto que está Eso fue planteado. Pedro Sánchez ahora. ¿Eh? Fue Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Sí. Entonces, ahora, ¿qué pasa en esa circunstancia? Que está, las naciones que son más golpeadas dentro de la Unión Europea cuando se plantea un bloqueo total del petróleo, dicen, no, nosotros no apoyamos eso. ¿Cuáles? Bielorrusia, Alemania. Lituania, Letonia, Alemania, Hungría. Alemania ha estado ahí jugando, pero Hungría y estas naciones, Bulgaria, Que disponen directamente de que Rusia. dependen el 100%, dicen no. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, Estados Unidos puede llevar petróleo, y es verdad, pero las refinerías no lo pueden procesar. ¿Y por qué No hay logística en el momento para aguantar no pueden procesar ese petróleo de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque esas refinerías de Bulgaria, de Hungría, fueron diseñadas de su inicio para procesar el petróleo ruso, que es mucho más pesado que el petróleo norteamericano. Eso no era un problema para ellos. ¿Eh? Eso no era un problema para ellos porque lo tenían resuelto con Rusia. Exactamente, no, porque cuando tú haces una refinería, tú la analizas de la A a la Z y tú analizas de dónde tú vas a obtener tu petróleo. Por ejemplo, el petróleo norteamericano es bajo en azufre. ¿Y por qué bajo en azufre? Porque es de la pizarra de Quito en su gran mayoría. Y que es, primero, para tú extraer de la pizarra de Quito, tú tienes que hacer 2 perforaciones. Una vertical y otra horizontal. Por la vertical va a salir, pero por la horizontal tú tienes que inyectarle arena, químico, y tienes que inyectarle agua en grandes cantidades. ¿Por qué? Para poder romper la roca de Quito, sí, donde tú vas a encontrar. ¿Y la de aquí de qué es? ¿Eh? La de aquí tiene mucho azufre. ¿Aquí? Sí. Aquí hay muy poco petróleo. Donde puede aparecer es en Asua. No, en Asua hay muy poco. La cantidad cuando tú perforas, la gente cree que el petróleo es como una vena que pasa. Y no es una vena. El petróleo se produce en términos de la fosilización de la capa vegetal, de animales y árboles que quedan atrapados. Nosotros formamos parte de la plataforma de Centroamérica. Si tú ves, Cuba entra en la cabeza de la parte de Haití. Sí. Entonces, en esa se fue produciendo movimientos telúricos y eso arropó gran parte de la corteza vegetal y animal que había. Y eso por miles de años ha producido petróleo y petróleo, pero eso se crea en bolsones. Para tú saber la cantidad de petróleo o de energía, porque se mide, la extracción se mide en energía, cuánta energía tú vas a sacar de Asua y cuánta energía tú vas a utilizar para sacar lo que está ahí. Ahora, ¿cómo tú sabes? Cuando tú perforas, sube con los gases que están atrapados un caño de petróleo hacia arriba. Entonces, cuando la distancia que hay del suelo a la copa arriba, te determina que la cantidad de energía que hay ahí abajo no es posible extraerla
porque la inversión que tú vas a hacer ahí... Es como gastar una caja de fósforo buscando un palito. Exactamente. Aquí no es rentable ahora mismo. Entonces, no hay la cantidad ahí no es suficiente, rentable. no hay nada. Podría Para- ser en la plataforma marina, pero la República Dominicana tiene que tener mucho cuidado con eso. Porque se habló una vez inclusive de ese proyecto. ¿Por qué? Porque explotar esa cuenca de San Pedro de Macorís va a tener consecuencias funestas para la República Dominicana, así como lo está teniendo Punta Catalina. Sí. Sí. ¿Y por qué? Porque nosotros, ¿cuál es nuestro principal ingreso? Nosotros tenemos dos ingresos en la economía dominicana. El del Chopo. No, Turismo. las remesas Remesas. y el turismo. Sí, la economía del Chopo, la del Sí, turismo. remesa Chopo. y el turismo. Sí. ¿Y qué pasa, Hasta la del qué póster. pasa con el turismo? Cuando tú perfores ahí van a haber grandes emanaciones. Te va a reducir la pesca porque se van a morir. Sí. Eso tú nada más tienes que buscar en África qué ha pasado con las perforaciones que se ha hecho en agua profunda. Entonces, esas emanaciones. Pero otra cosa, los dominicanos debemos ser los más preocupados porque se reduzca la utilización de combustibles fósiles. Nosotros, decía el poeta Pedro Mira, estamos en la misma ruta del sol. Sí. Y podemos decir nosotros que estamos en la misma ruta de los huracanes. Y la República Dominicana, cuando se consume más, cuando hay más emanaciones, cuando tú perforas, hay emanaciones de metano. Entonces, ese metano es más agresivo que el CO2. Y eso va a hacer que el calentamiento global sea más duro. Impactante. Sí. Nosotros estamos dentro de las 10 naciones más castigadas por el cambio climático, pero compartimos la isla que está con otro que está en peores condiciones que nosotros. Entonces, debemos ir de tránsito a las energías renovables. Y es por eso que en el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, la Asociación de Abogados en Defensa de ISAPROMA del Medio Ambiente y el Instituto de la Montaña Rocosa de Estados Unidos hicieron una propuesta. ¿Y cuál es esa propuesta? De poner 600 megas inmediatamente en paneles solares en techo, que te da un horizonte estable de 25 años en el precio de la energía. Y a ti te ponen los paneles en el techo con medición neta, que es una doble medición, Sí. se te pone en el techo, Sí. ese techo comienza a generar energía de día y tú comienzas a inyectar. Pero hay una fábrica por allí que... Pero está funcionando mucho aquí Que el ahora. exceso lo compra. Entonces, Se está instalando mucho aquí lo en están Dominicana. comprando. Y en la noche que tú vas a tu casa, Sí. tú vas a recibir la energía, entonces lo que haces es un balance y te va a quedar cero. Sí. Y tú vas a tener, si tú pagabas 1,000 pesos, tú vas a pagar 800 pesos mensual, pero tú vas a pagar esa cantidad por 25 años que Sí. tú vas a estar. Sí. Y tú vas a tener una estabilidad de energía. Y Y, la la calidad. República Dominicana va a reducir el subsidio y la República Dominicana va a reducir la factura Sí. petrolera. Entonces, esas son cosas Oli, que nosotros... Aquí, Vamos a aquí está volver. pasando mucho por fuerza de gravedad y por la situación de la energía normal, que se está instalando mucho paneles solares. Por esa realidad, de que es muy Sí. compleja, pero Por- no quizá por la realidad de lo que, Sí, de lo que no, debería es que ser. la realidad es que nos ha llevado a eso. Mira, Sí. cuando se dan la primera y la segunda crisis en el sector energético, que fue en el año 1973, tú no habías nacido, No. pero él sí quizá puede recordarse de El él. 73. El 73, Yo tenía el 97% de la producción de electricidad de la República Dominicana eran con plantas a base de fuel oil. Y aquí vinieron apagones de 12 horas, 14 horas, 16, y se decían que eran las chichiguas. Era Julio Sauri, Sí. el director de la CDE, y pusieron las chichiguas de Julio Sauri. Sí. ¿Por qué? Porque el Estado no tenía dinero para comprar Pero eso- el gasoil, el fuel oil para la producción de energía eléctrica. Entonces había que apagar la planta. Y eso creó un problema en el sistema productivo. Pero eso se dio en el 79 y después se dio cuando la guerra del Golfo y después se dio cuando la tercera crisis del petróleo
en el año 2007, no, antes, cuando comenzó, antes del 2007, chichigua. cuando, en el 2004, 2003, 2004, que habían que hacer cola para poder reabastecerse de gas o combustible. Y en el 2007 no nos la vimos gris cuando se dio la tercera crisis del petróleo, que subió a $144 el barril, por el acuerdo que se hizo con Venezuela de Petrocaribe, que nos despachaba una parte de los combustibles financiado al 1% de interés anual y a 20 años para pagar, y que se pagara con productos nacionales. Sí. Eso una permuta sin sal. monitoreó. Tú me dices, bueno, pues eran 30.000 barriles y la demanda eran 145.000. Sí, es verdad, y había que importar 110.000, vamos a decir, poner. Pero había otra situación. La deuda en el 2000, la deuda externa de la República Dominicana, era de 1.200, 1.300 millones de dólares en el 2000. En el 2004 había pasado a 7.000, o sea, hoy la deuda global de la República Dominicana anda alrededor de 50.000 millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que ir reconvirtiendo esa matriz energética por una matriz mucho más amigable. Sí. Y tenemos que ir todavía más. Nosotros tenemos que agarrar la salga del sargazo, atraparla en alta mar, sí. A través de... Y hacer energía de ahí. Producir biogás para producir energía. Pero se está haciendo ya aquí. Se está recogiendo... pero no va a producir energía, la están deteniendo para que no llegue a la costa. No, la están utilizando para hacer, Dios mío, yo lo vi en estos días, que estaban dando un documental, algo maravilloso, que están reciclando, hay una empresa acá. No sé. Sí, que está reciclando. Pero se puede producir biogás, y lo otro es esa basura de Duquesa que se incendia y crea problemas, ese metano, atraparlo. Pero había un proceso que se iba a trabajar eso. Y trabajar eso. Y trabajar eso y convertir todas las basuras que tenemos nosotros en biogás para nosotros reducir la factura petrolera. Porque nos reduce la factura, resolvemos un problema de calentamiento global y buscamos competitividad empresarial a través de reducir los costos de la factura energética. Y sale menos dólar. Y entonces lo que te iba a decir, ya para cuadrar, lo que está pasando hoy es exactamente lo que pasó en el 79 y lo que pasó en el 73. A Rusia ser un país productor de energía y plantearle una serie de sanciones, eso está perjudicando más a las naciones que le pusieron las sanciones que a Rusia. Y hay que verlo de la siguiente forma. Y es por eso que yo digo que Putin no fue un loco viejo, él pactó todo, hizo 5 acuerdos con China para tratar de violar cuando le quitaran el SWIFT bancario, tratar de hacer acuerdos. Pues yo estaba preparado para que quitaran el SWIFT. Sí. Yo pensé que fue una sorpresa. No, estaban preparados. Si no, entonces tú lo tienes que ver de la siguiente manera. Cuando se ponen las sanciones, Biden dice, vamos a retrotraer la economía rusa al siglo XIX y el rublo se va a cotizar sobre los $200. En ese momento el rublo estaba a $80 por uno. El rublo se disparó inmediatamente a $160, 160 rublos por $1. Se tomaron las medidas. ¿El rublo de la moneda rusa? Sí, el rublo de la moneda rusa. Se tomaron las medidas. ¿Qué se hizo? Se subió la tasa de interés al 20%, pero se prohibió la transferencia de fondos hacia el exterior por más de $5.000. Entonces, ¿qué se hizo? Tiene un límite, Sí, tiene un límite. O sea, todavía lo siguen usando, pero menos de $5.000. Pero ¿qué fue lo que hizo esencialmente? Amarró el rublo al oro. Dijo, bueno, nosotros estamos comprando el gramo de oro a 5.000 rublos. Y comenzó a crear una reserva de oro. La economía
Está ¿sí? como está el rublo oro, como el peso de aquí que estaba antes. No es rublo oro todavía, porque para ir a rublo oro tiene que ser que tú compres a 5,000 el gramo, rublo, pero tú me vendas a mí a 5,000. Sí. Entonces se mantiene que yo vaya con 5,000 Sí. rublos y tú me digas que eres gobierno. No. Sí. Pero la economía se maneja en términos psicológicos. Tiene una gran carga psicológica. Y cuando esto se da, en el imaginario de la gente viene el acuerdo de Bretton Woods, donde se estableció que el dólar iba a estar amarrado al oro y que por cada onza de oro que tuviera los Estados Unidos en su reserva iba a emitir $35. Eso llegó hasta el año 1971, cuando Nixon, el 15 de agosto de 1971, dijo: momentáneamente vamos a suspender el patrón oro y vamos a darle a esta moneda el respaldo En que producción. en lo militar, en lo político y en lo económico que tiene Estados Unidos, porque hemos llegado a grandes déficits. Eso creó una situación y crea el petrodólar en el año 1973, cuando Arabia Saudita, por presión norteamericana, comienza a comercializar el barril de petróleo en dólares. Ahora, cuando se da esta situación, la gente dice, se vuelve al patrón oro otra vez con Rusia. Y comienza el rublo a descender y llega a 67 rublos Por dólar. con 93 centavos por dólar. Lo que te significa Que bajó del 80. que el rublo está cotizándose por encima de lo que comenzó la guerra. Ahora, Entonces, en pocas palabras, Donald Trump tenía razón en muchas áreas cuando dijo que quizá no se estaba haciendo la jugada indicada, que el presidente de Estados Unidos no, en ese bueno, con relación, claro, no se estaba, no estaba haciendo, no estaba, ejecutando. no estaban tratando, y además estaban tratando a Rusia como una economía que estaba muy vinculada al sector externo. Y es verdad que estaba vinculada, pero ¿por qué lado estaba Rusia vinculada al sector externo? Por un lado, que las naciones no pueden salir de ella tan fácilmente. ¿Cuáles son esos? Las energías, ya hablamos que para tú salir, por eso le dice Hungría a la Unión Europea, dice, no, está bien, pero a mí me tienen que dar 5 años para yo poder ver qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque ella tiene que cambiar toda esa refinería que tiene que cambiar, o tiene que ver con cómo va a ser su matriz energética y tiene que reconvertirla en 5 años. Pero Bulgaria, Mientras tanto, ¿cómo lo hace? entonces, ¿cómo lo hacen? Y España le dice, Alemania le dice que dependen un 45% y un 30% del petróleo. Le dice, pero es que aquí vamos a andar a pie y la gente se va a morir de frío. Y eso significa que si se hace un bloqueo total, Alemania va a perder 500,000 puestos de trabajo de ahora para ahorita. Y la inflación va a golpear y va a generar una crisis. Entonces volvemos. Porque hay una guerra de mercado donde dicen que Putin está cercado, que está casi en la quiebra, que tiene hasta cáncer, que tiene Parkinson, que esa guerra le ha dado de todo a Putin. Y donde Ucrania está ganando. Que lo tienen cercado a Rusia, que no tiene a quien venderle el combustible, que no tienen transacciones de tarjeta de crédito ni de transferencia porque le quitaron el SWIFT. ¿Cuál es la situación? ¿Rusia está perdiendo esa guerra o todo eso lo previó Putin y estaba contrapreparado ante eso? No, yo lo he hablado, o sea, Rusia no está cercada, Rusia está vendiendo su petróleo, llegó a acuerdo con China. Aquí está surgiendo un nuevo orden económico al margen de la Unión Europea y Estados Unidos. Esto es lo que se conoce como guerra híbrida,
una guerra total contra una nación que se da en lo económico, en lo político, en lo militar. Un bloqueo. Se da todo esto, pero ¿qué pasa? Vuelvo ahí. Rusia exporta energía, exporta alimentos, exporta algunos metales que son necesarios, como es el níquel Y la cosa que es rara, yo vi que... y la tierra rara. Sí. Y también exporta fertilizantes y exporta alimentos. Vamos a suponer, Rusia exporta el 30% del trigo del mundo. Uf, madre. wow. Entonces, tú le dices, no vamos a a paralizar. Vamos a paralizar el Y esa trigo. hambruna, Ay, que la ay, ay, aguanta. ay, Ahí hay problemas. Pero tú me dices, fertilizante, Vamos a paralizar. vamos a paralizar los fertilizantes. El Entre mundo Rusia, colapsó. Bielorrusia y Ucrania tienen el 50% de los fertilizantes del mundo. Colapsó el mundo. Entonces se colapsa y se llega a una hambruna. Ahora, ¿qué ha hecho Rusia? Primer acuerdo. Hizo un SWIFT bancario. Él y China hizo otro SWIFT bancario. ¿Y qué es el SWIFT bancario? El SWIFT bancario es la mensajería que se pasa de banco a banco para darle facilidad de que tu dinero en el tránsito no se pierda. O sea, Ya no dependemos ya. o sea, ya ya ellos no no, tomamos la estructura. ellos no dependen de la tradicional SWIFT, ellos hicieron su propio plataforma. Ellos crearon Ya. un SWIFT y lo están poniendo a prueba ahora. Los bancos rusos están trabajando, Los bancos rusos y los bancos chinos están trabajando. están trabajando. Pero no solamente eso. Se ha fortalecido. Se Entonces, prepararon. ¿Están preparados? ellos duraron 8 años preparando esa situación, desde el golpe de Estado del Maidán hasta ahora, hasta el 2022. Pues entonces Estados Unidos ingenuamente cayó. Entonces, cayó. no creía, Sí, creía que lo creía tenía todo y que, cayó la trampa. que Rusia era Irán o Venezuela y que ellos, Que ellos podían controlar y dirigir. Eso es lo número uno. Lo número dos es que Rusia hizo acuerdo en rublo y yuan para comercializar, dejar el dólar Ah, no, ya. y dejar el euro Sí. aparte y negociar con China en rublo o en yuan. Yo te compro a ti y te puedo pagar en rublo o te puedo pagar en yuan. A cualquiera de los dos. Sí, sí, no, ya. Entonces, Sí. ese es un acuerdo. Tercer acuerdo. Rusia hizo un acuerdo con la India para negociar en la moneda el rublo y negociar con esas naciones. Estamos hablando que el mundo se dividió en dos. Entonces, En este momento por se eso- dividió en dos. Lo que pasa es que ha buscado como automáticamente. aliados las dos potencias poblacionales, Ya. como el China y la India, Pero no solamente dos potencias nacionales. poblacionales. Es que no solamente esas dos, como dos con población que tienen, es que ellas constituyen entre las dos juntas el 40% del PIB mundial. La India el año pasado no importó un gramo de petróleo ruso y este año lo incrementó en un 36%. ¿Y por qué la India, que hizo sus ajustes para que es un tiempo, como hemos dicho, para poder procesar ese petróleo, está comprando, y China también están comprando el petróleo ruso? El petróleo ruso hoy, no sé a cómo está, pero debe andar alrededor de $105 el barril, 104, 100. ¿Cuánto estaba el año pasado? A 75, ¿verdad? Sí. Pues le está vendiendo con descuento de $30 el barril a estas naciones. ¿Qué significa eso? Wow. Que mientras Europa y Estados Unidos tienen unos costes altos en términos de Y energía. no saben qué van a hacer. Ellos están como los chinos allá abajo. Entonces los chinos y los indios están recibiendo Un incremento en el consumo. un descuento Y un incremento que en- le permite moderar la inflación. Doctor, pero el mundo está oscuro. ¿Eh? El mundo está oscuro de esa realidad. Y entonces se está Entonces, vendiendo otra publicidad, otro concepto. El mundo está oscuro. Lo número dos es que hablamos, ellos están conectados por eso.
no puedo dejar las energías, no puedo dejar los alimentos, pero por el otro lado, Rusia comercializa tecnología que importa de China, no de Estados Unidos, por lo tanto no está sancionado. Pero por el otro lado, la demanda de Rusia de bienes militares la produce Rusia y Rusia es exportadora de bienes militares también. Entonces, ¿a quién le está exportando? Ahora mismo, los misiles hipersónicos y los S-500, China, la televisora china dijo que eran los más precisos que habían y que ellos iban a comprar esos misiles, porque la guerra sirve para probar armas, es un mercado de armas. Pero lo que se ha vendido en Occidente y en Europa. Por eso hablé de Sun Tzu en el arte de la guerra. Sí, de lo primero que se pierde es la verdad. Sí. Sí. No es verdad que es así como se está planteando. Y tú nada más tienes que ver las ciudades que están cayendo. Tú no has visto que Ucrania ha tomado una ciudad o un Villorio. No, ha recuperado. Que recuperó en el término del Donbass. No. Entonces, y por eso hice el análisis económico de cómo está. Ahora, ¿qué es lo otro? Rusia vivió cercada y sabe vivir cercada. Y la economía, cuando hay guerra, ¿qué hay? Hay destrucción. Sí. Y cuando hay destrucción, ¿qué hay que poner? ¿Cuál es la principal industria de Rusia? Armas. La de armas. ¿Y qué se destruye en la guerra? Sí, Armas. ¿Y qué hay que hacer? Más armas. Más construir. Entonces, Sí. ¿qué van a hacer ellos? A producir armas. Sí. Entonces, eso va a incrementar el nivel de producción y eso va a incrementar el Producto Bruto Interno. Termina Rusia, Ucrania en manos rusas. Wow. Ya termina. Ellos no les interesa tomar a Ucrania, por lo que te hablé al principio. Ellos lo que quieren tomar es el Donbass. El control de la Sí. parte que es Periférica. rusa, Sí. que no va a tener problemas. Tomar la otra parte que da hacia Polonia es una guerra que metería a Rusia en la guerra de nunca acabarse y ahí van a empantanarse y van a perder todo el dinero del mundo y van a sucumbir y pueden sucumbir ahí. Sí. Entonces la parte que ellos quieren tomar es la parte la rusa, que es prorrusa y que ellos pueden convivir o anexándose a Rusia como hizo Crimea o haciendo repúblicas autónomas, nuevas repúblicas. ¿Qué le espera a Estados Unidos? ¿Qué debería de hacer en este momento? Por ejemplo, porque la gente ve a Estados Unidos como el monstruo que debe de resolver todo. Bueno, Estados Unidos no crea que va a caer, porque mucha gente entiende que esto puede ser. Estados Unidos es una potencia económica y una potencia militar. Ahora, el dólar va a perder hegemonía. Eso no quiere decir que el dólar va a desaparecer como moneda de intercambio. Se van a crear dos bloques. Ya, por ejemplo, Arabia Saudita, que había creado el petrodólar, sí, porque había apoyado y había insistido en la OPEP de que se comercializara con la moneda de ellos, con el dólar. Ya Arabia Saudita ni le está cogiendo el teléfono a Estados Unidos. Guay. Y está cotizando su petróleo en yuan. ¿Y por qué hace Arabia Saudita eso? Es porque es enemiga de Estados Unidos. Bueno, dos cosas se dieron. Sanciones de Estados Unidos a Arabia Saudita por un periodista que agarraron en Turquía y lo descuartizaron. Eso, ahí Arabia Saudita, esa monarquía, no crea que es fácil. Y por el otro lado, Estados Unidos en el año 1973, 74, cuando se crea el petrodólar, le compraba 4 millones de barriles de petróleo al día a Arabia Saudita. Ahora le compra como 200,000 barriles al día. Y China le compra casi 5 millones de barriles al día. Entonces, ¿con quién yo me alío? Con mis clientes mejores. O sea, aquí había un axioma que decía de un dueño de una cuestión de esta donde se alojan una funeraria. Sí.
Yo no quiero. Yo no quiero Que se muera. que la gente se muera, pero necesito que mi, Hay que vender, que mi hay que negocio crecer. prospere. Don Tito, ¿Eh? el tiempo no ha traicionado, don Tito. ¿Cuándo que usted se Fabuloso, va? fabuloso. Yo me voy el jueves, Ay, Dios. pasado mañana. Pero le vamos a hacer un zoom de allá, pues tenemos que abordar el tema pues de podemos- energía, tenemos varias cosas pendientes. Podemos hablar de energía, me fascina la energía. Sí, vamos a hablar de ese Demasiado interesante todo acá. tema. Señores, miren, hemos escuchado una cátedra del conflicto, que no pudimos terminarlo, no, porque nos mantuvimos mucho en la razón del El conflicto. desarrollo, sí. Para que se comprenda, porque no se sabe el origen, no se puede comprender las cosas. Sí. Entonces, pero tenemos que, eso tiene una segunda parte, eso continúa. Señores, gracias por la sintonía, gracias por el profesor Tito Olivo, una de nuestras eminencias, de nuestro cerebro mejor blindado que tiene el país. Hoy en Venezuela, va para allá. Así que feliz resto de la mañana y muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes y espero seguir con ustedes. Gracias.